Bien, y volvemos pues a nuestro tema, volvemos al libro de los Proverbios. Quiero recordar algunas cositas básicas, pero que creo que son importantes. El libro de Proverbios es un programa de educación según Dios. El libro fue escrito hace unos 3000 años. Y seguramente alguien piensa, ¡buah! Algo escrito hace 3000 años, ¿qué me va a enseñar a mí en el siglo XXI? Sobre todo con los vaivenes que está habiendo desde hace unas cuantas décadas en el tema de la educación. Cada 2 por 3 un nuevo plan de educación, cambios en las leyes que van estrechando la libertad de acción de los padres y de los educadores, porque ya cada día están más encerrados en unas leyes que son más ideológicas. Bueno, pues creo que precisamente por eso hace falta recordar más que nunca los principios de la educación según Dios. El libro de Proverbios es un plan de educación, sencillamente. Además, está planteado todo él de un padre a su hijo, o de unos padres a sus hijos, porque aparece el padre y la madre muchas veces en el libro de Proverbios. Hay un fundamento básico en el plan de educación de Dios, y el fundamento es muy sencillo. El versículo 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O dicho de otra manera, los cimientos de una buena educación es tomar a Dios en serio. Los tontos no lo hacen, sencillamente, nada más que eso. Y precisamente desde hace, no sé, pues quizá 30 años para acá, claro, para algunos 30 años no es ni toda vuestra vida, se está viviendo en Europa un desprecio de todo lo que tenga que ver con Dios, desde cualquier ideología, desde la política, desde la ciencia. Fuera Dios, fuera Dios. Así que más que nunca es necesario retomar estos grandes principios de la palabra de Dios, porque sin Dios nos quedamos sin referencia, nos quedamos sin muros, nos quedamos sin señales y vamos perdidos por la vida. Por tanto, lo que se plantea básicamente en el libro de Proverbios es un plan de educación que arranca de tomar a Dios en serio. Y hay otra cuestión que, en relación particularmente a lo que vamos a ver hoy, otra cuestión que es importante. Aunque lo escucháis muchas veces, a veces las cosas sencillas se nos despistan. No somos salvos por las obras, ni en parte ni en conjunto. Uno de los errores que se ha colado en el cristianismo en general es que la salvación es por la fe, desde luego, por la obra de Cristo, desde luego, más los méritos acumulados con mi buen comportamiento. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es falso. Lo que la Escritura enseña es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, que se recibe por la fe. Y naturalmente, los que han recibido la salvación por la fe, debemos vivir como Dios quiere. Por eso está aquí este plan de educación. Así que en esta mañana yo voy a tener delante junto con vosotros un pasaje del libro de los Proverbios. Un pasaje que encontramos en el capítulo 6 de Proverbios, y hoy vamos a estar ahí solamente y va a ser un poco un vistazo general de aspectos que tienen que ver con tomar a Dios en serio. Proverbios capítulo 6, y solo vamos a ver 4 versículos. Y en estos 4 versículos hay 7 cosas, 7 aspectos de tomar a Dios en serio que son muy interesantes. Capítulo 6, versículos 16 al 19. 4 versículos nada más. Es una lista muy curiosa y vais a ver cómo es muy interesante y da mucho que pensar. Una lista que no vamos a despacharla en el tiempo que tenemos,
aunque sí revisaremos las 7 cosas que se dicen ahí, sino que de verdad merecen la pena, cada una de esas cosas, merecen la pena pararse. Cuando veníamos para aquí, a mí me gusta mucho, bueno, ya sabéis, la radio. De hecho, el fin de semana pasado tuve el privilegio de, atrevidamente, porque yo no lo había hecho nunca, después de más de 20 años en la radio, de tener un taller de radio con gente de mucho nivel intelectual y cultural en el mundo evangélico, en Santiago. Una de las peculiaridades de la radio es su capacidad de comunicar directamente a las personas. Y cuando subíamos para aquí esta mañana, venía escuchando un programa favorito en Radio Nacional los fines de semana por la mañana, y había una tertulia acerca del silencio. El silencio como oportunidad de reflexionar, diciendo que en nuestra sociedad hay tanto ruido y hay tantos mensajes sonoros o en vídeo que apenas tenemos un tiempo de silencio para pensar nosotros en nosotros. Bueno, pues creo que estos 7 temas que aparecen brevísimamente merecen cada uno de ellos meditar, pensar. Sí, son planteados como, digamos, principios éticos para nuestra vida, para vivir conforme al plan de educación de Dios. Cuando estamos en un trabajo o en nuestros tiempos de formación, hay ciertas normas que hay que cumplir, sencillamente porque son las normas de ese tipo de trabajo, de ese tipo de formación académica. Hay unas normas sin las cuales, pues, te sales o te echan. En el plan de vida de Dios para nosotros también hay normas. Repito lo que dije antes, no para ganar la salvación, sino porque somos salvos. Y ya no es lo mismo. Somos hijos del Rey Supremo, del Rey de la Gloria, y le llamamos papá. No podemos comportarnos como si fuéramos de un arrabal. Esto hace falta pensar, porque si no reflexionas, si no meditas, difícilmente incorporas esto a tu vida de una forma práctica. Así que vamos a leer Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Y dice el versículo 16, 6 cosas aborrece. Podéis pensar en sinónimos de aborrece, que también valen. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Creo que también podemos decir, hay 6 cosas que Dios desprecia, no quiere, le parecen muy mal, y hay una 7ª que todavía peor. Y vamos a ver cómo sí que esto va a encajar, o es una forma poética de decirlo, para recordarnos 7 cosas, que aparecen en los versículos 17 al 19. Son 3 versículos densísimos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Facilito de comprender. Yo no creo que haya ninguna cosa de las que se dicen aquí que no la entendamos perfectamente. Pero tenemos que digerirlas, masticarlas, asimilarlas. Y bueno, vamos a intentar algo de eso en el poco tiempo que tenemos. En el versículo 17 empieza diciendo que una de las cosas que Dios aborrece, y como hijos de Dios debemos de vivir agradando a Dios, los ojos altivos. ¿En qué os hace pensar ojos altivos? Ya sabéis que
en líneas generales, ¿no? Hay dos clases de maneras de interactuar, de relacionarse las personas. O a lo mejor hay tres. Hay las personas que miran a los demás desde abajo. Ven a los demás como que de alguna manera son más. Merecen respeto, merecen, digamos, una actitud de, si no de dependencia, por lo menos de verlos de abajo arriba, con humildad. Pero hay personas que ven a los demás como inferiores. En cierta manera esto se da en todos nosotros. Hay momentos en que dependemos de los demás y los miramos de abajo arriba. Pero generalmente todos estamos convencidos que en nosotros hay algo que supera a los demás. Realmente todos somos especiales, todos somos únicos. No hay nadie que sea una copia. Incluso, dicen los hombres de ciencia, que ahora que seguramente ya se está haciendo, pero de momento eso no ha saltado a la prensa, que las copias que ya se pueden hacer biológicamente, los clónicos, pues que es imposible que sean iguales. Que sí, físicamente van a tener el mismo aspecto, pero no van a ser iguales. Sencillamente porque cada persona es distinta. Porque el sentir de cada persona es diferente, su alma es distinta, sencillamente. Pero, en todo caso, los ojos altivos es mirar desde arriba. O si queréis, es ser orgulloso. Es estar por encima de los demás. Verlos como inferiores. Es muy interesante que el apóstol Pablo, cuando pone aquel ejemplo colosal, insuperable, de humildad, retratando al Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, él dice, hay en vosotros este sentir, es decir, viendo a los demás como superiores. Esto no es nada sencillo, ¿eh? Cuando en nuestros días hay una polémica que todos conocéis, una polémica promovida por un grupo ideológico muy fuerte en su presión, pidiendo que se les respete y muchas cosas más. Bueno, pues nosotros debemos tener siempre en cuenta, cada persona, sea como sea, piense como piense, es hecha imagen de Dios. Y nosotros debemos respetar eso absolutamente. Eso no quiere decir estar de acuerdo. En estos días que hay así mucho hervor de ideas políticas, pues pasa lo mismo. Una cosa es pensar de una determinada manera y otra cosa es que desde nuestro lado, que pensamos diferente, en lo que sea, no respetemos, sino que digamos, la idea mía es la buena, es la mejor. Ojalá que los ojos altivos, que son muy fáciles, es, creo, el pecado más grave, el orgullo. Porque el orgullo puede llegar, como está llegando en nuestros días, está en la actitud de decir, no, a Dios no le necesitamos. Y de hecho, supongo que ya lo habéis oído más veces, ese hombre que es la referencia de los astrofísicos, que se llama Stephen Hawking, que es más o menos de mi edad, por cierto. Bueno, pues este hombre lo ha escrito. Para que exista el universo, la vida y todo lo que hay, Dios no ha hecho falta. Es decir, hemos llegado a darnos cuenta con nuestra sabiduría que no necesitamos a Dios. Eso es orgullo, esos son ojos altivos. A mí no me hace falta. Pero en la vida práctica no hay muchas personas que a veces hasta con el nombre de Dios en los labios viven como si no necesitaran a Dios. Terribles los ojos altivos. Podríamos citar textos, pero creo que no ha lugar. La segunda cosa mencionada en el versículo 17, que menciona tres cosas, es la lengua mentirosa. Esto es necesario diferenciarlo bien. Una cosa es que se cuele una mentira y otra cosa es que sea el hábito de la vida. Es diferente. No es lo mismo mentir que ser un mentiroso.
Y a veces confundimos esto. No es lo mismo pecar que ser un pecador continuo. Es diferente. Y ya sabéis que hay muchas maneras de mentir. No solo en las palabras, sino en las actitudes. Muchas, muchísimas. Creo que alguna vez lo he mencionado porque me llamó muchísimo la atención. Cuando vivíamos en Alicante había un pastor en la iglesia bautista en la que estábamos integrados. Era la única que, bueno, iba a decir decente, pero no. Era la única un poco más seria. No sé cómo es la situación ahora porque hace mucho tiempo que no vamos por allí. Y usaba, pues, expresiones, entre ellas, una de las expresiones que usaba era cara de Nuevo Testamento. Decía, hay personas que cuando nos reunimos ponen cara de Nuevo Testamento, pero después viven como si el Nuevo Testamento y el autor pues no pintaran nada en su vida. Eso es mentir. Eso es mentir. La lengua mentirosa. Cuando yo era niño, una de las frases que mi madre repetía muchas veces, ella repetía muchas veces textos bíblicos y van quedando, era, no mintáis en ninguna manera, de ninguna forma. La lengua mentirosa, Dios la aborrece, aborrece la mentira. Sabe que vivimos en un mundo en el cual, pues, caemos. Pero una cosa es caer, otra cosa es andar a rastras. Es distinto. Así que recordémoslo, forma parte del plan de educación de Dios, no para salvarnos, sino porque somos salvados, que es completamente distinto. La tercera cosa que aparece en este versículo 17, las manos derramadoras de sangre inocente. Y pensamos, inmediatamente, pensamos en criminales, en asesinos. Bueno, yo supongo que entendéis, y quisiera que lo tuvierais claro, porque es así, que los defensores y los que practican, convencidos de que es así, o quizá habría que poner en femenino, el aborto, es un asesinato, es matar a un ser humano, nada menos que eso. Es curioso que se está gastando tanto dinero en desarrollar técnicas de reproducción asistida y al mismo tiempo matamos decenas de miles de seres humanos cada año en nuestro país. Pero esto va mucho más allá, porque el Señor Jesucristo, allí en el capítulo 5 de Mateo, cuando está repasando la ley, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, y allí desciende a algo mucho más habitual. El maltrato de sentimientos a una persona, a un hermano, dice allí, es equiparable. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es decir, que sin haber físicamente sangre, la forma de tratar a tu hermano puede ser, suena muy fuerte, criminal. Eso, digamos que es una manera en la que el Señor Jesucristo se aproxima a este tema. Qué importante. Así que después del respeto, ese respeto ha de plasmarse también cómo tratas a tu hermano, y en este caso tu hermano es tu prójimo también. Versículo 18, porque el reloj ese no se para. Yo es que a tenerlo delante, desde que he descubierto que estaba allí, que hubo un tiempo que no lo veía, hay que reconocerlo. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Creo que la primera vez que aparece esto de una forma muy clara es en el capítulo 6 del Génesis, cuando se habla de la humanidad en los tiempos prediluvianos. De verdad que es muy interesante. A veces no prestamos atención a estas cosas, pilla tan lejos, pero es muy interesante. Allí dice que los pensamientos de todas las personas eran continuamente solo el mal. Es una serie de afirmaciones absolutas que impresionan. Todos continuamente solo el mal. Pensar. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ya sabéis que maquinar, quizá
algunos ya estáis sueltos en nuestra lengua nativa, es argallar, es planear, es pensar en hacer mal, pensar en decir mal, pensar en males que se pueden hacer, pero esos que se pueden hacer, ya sabéis que nuestro comportamiento empieza por aquí y termina en los hechos. Empiezan pensamientos y terminan hechos. Por eso es tan importante reflexionar en lo que la palabra de Dios enseña y darse cuenta que lo que Dios quiere para nuestra vida, repito, no para salvarnos, sino por haber sido salvados. Esta mañana hemos estado recordando aspectos de motivos que tenemos para alabar a Dios por lo que nos ha dado. Y es tan colosal, tan grandioso, que esta alabanza durará por toda la eternidad. A veces, repito, pero creo que tiene importancia, los dos grandes motivos de alabanza en toda la Biblia, y los encontraréis en muchos sitios, son a Dios por la creación y por la salvación. Así que qué importante es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ya sabéis que detrás de cada iniciativa, la que sea, en el ámbito que sea, hay primero pensamientos. Esos pensamientos, a nivel personal, pues terminan traduciéndose en opiniones y después en hechos. Si leéis el comienzo del Salmo primero, vais a encontrar esto rápidamente. Como plantea el salmista, y merece la pena recordarlo, dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El planear, el pensar, en este caso, pensar en grupo. Oye, ¿qué os parece si el siguiente paso? Ni estuvo en camino de pecadores. A partir de pensar empieza la trayectoria. Empieza esto a traducirse en conducta. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya está un carácter maduro en esa manera de pensar y de comportarse. Pero todo empieza aquí. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ahora miremos todos un poquito para adentro. Cuando pensamos nosotros solos, que nadie nos ve, que nadie no... Bueno, nadie no. Pero no hay ninguna persona que se imagine, y a veces estamos en un grupo o estamos en el culto, no hay ninguna persona que sepa lo que está pasando por nuestra cabecita. Y a veces pasan cosas muy chungas o muy guarras. Es la realidad, o sea, no nos llamemos a engaño. Bueno, pues Dios aborrece quien se dedica a acariciar en su mente pensamientos malvados. Porque cuando van asentándose, poco a poco van a cambiar nuestra conducta. Eso quiere decir también lo contrario. Es decir, que voy a usar, no sé, una forma coloquial, a Dios le encanta aquellos que piensan en sus cosas, en su gloria, en su voluntad, y planean en su mente adecuarse a lo que Dios quiere. A decir la verdad, aunque a veces duele y a veces causa prejuicios, a mirar a los demás con humildad como superiores. Recordad que el Señor Jesucristo dijo aquello: aprended de mí que soy manso y humilde. Dijo de corazón, o sea, de verdad, auténtico, no de fachada. Dios desprecia, aborrece los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, las manos derramadoras, recuerdo lo que decíamos hace un momento, los que de alguna manera quieren el mal del otro. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que piensa, que va elaborando maldades, a veces maldades, y todos conocéis casos, o a lo mejor lo habéis leído en libros, en novelas, o visto en películas, personas que
planean maldades de una manera muy sofisticada, de forma que hasta es posible que los demás digan, ¡ay, qué buena persona, qué bien! Y resulta que lo que está es preparando cosas de tal manera que ni siquiera los demás se dan cuenta, porque lo ha preparado, lo ha planeado muy, muy bien. Más, versículo 18, la segunda cosa que aparece. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabéis lo que es esto? A veces se me ocurre un ejemplo que es muy sencillo. El ejemplo es el siguiente. Por lo menos yo recuerdo mis tiempos de estudiante, que cuando el profe estaba en clase, y eran otros tiempos, había un poco más de temor, no sé si era respeto, pero temor sí, al profe o a la profe, y allí estaba el seriecito. Pero si por cualquier razón salía un momento, a lo que sea, tan pronto salía, aquello se desmadraba. Aquello no parecía la misma clase. Y uno corría, otro hacía una cosa, otro escribía algo en una pizarra, así esas cosas. Correr presurosos para hacer el mal. Eran muy pocos siempre los que se quedaban en su asiento esperando que el profe regresara. A veces incluso había, pues el que estaba en la puerta, que viene, todo el mundo tranquilo. Los pies que corren presurosos al mal. Vivimos aquí y sabemos cómo es nuestra vida. Aún yo no sé si fue ayer o anteayer que escuchaba un debate acerca de la infidelidad en el matrimonio y alguien planteaba algo que ya es muy conocido. Oye, si tú supieras seguro que nadie se va a enterar, porque en realidad el engaño básico del pecado es no pasa nada. O ahora que esto es tan de titulares, todo este ambiente de fraudes, de corrupción, que a veces es más titular que realidad y otra vez es mucho más realidad que el titular, ¿cómo creéis que sucede? ¿Vosotros creéis que alguna persona de ámbito público se moja en 4 perras o en 4 millones? ¿Se moja para arruinar ya su imagen para siempre? Ni va a hablar. No se va a enterar nadie. No pasa nada, no te preocupes, nadie se va a enterar. Entonces, vale, vamos allá. Los pies presurosos para correr al mal. Eso Dios lo aborrece. Porque también hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Dios está siempre presente, nos ve siempre a cada uno y cada momento. Ahora con las nuevas tecnologías ya casi lo empezamos a entender. La cámara del banco pues grabó este momento, o la cámara de la farmacia de enfrente, esto ahora ya es bastante habitual. Y la grabación descubre, bueno, pues si eso ya lo podemos hacer nosotros, ¿qué no podrá hacer el Dios de la gloria, el Señor del universo? ¿Qué no podrá hacer? Pero bueno, no lo hagamos por miedo, ¡ay, que me ve Dios! Al contrario, hagámoslo por gratitud. Más, versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. Bueno, básicamente la idea aquí es de alguien que comparece en un tribunal, en un juicio, para testificar y lo hace falsamente. Seguro que todos os acordáis del caso de aquel personaje que vivía al lado del palacio del rey Acab, un personaje que se llamaba Nabot, y que Acab le propone comprarle su heredad porque le gustaba, tenía una finca guapa y al lado del palacio, y dice, oye, qué guay, me encanta. Oye, Nabot, véndemela que yo te pago lo que sea. O si quieres te la cambio por otra todavía más guapa que está allí abajo. Y Nabot pues hizo algo que era muy común en el ámbito hebreo, y era, no, que va, ni hablar. Esto es la herencia de mis padres, esto es sagrado. Lo siento mucho, rey, pero mira, y tenía tantas ganas el rey que se cabreó muchísimo. Y llegó a su casa que ya no quería ni hablar con nadie, ni comer, ni nada, estaba enfadadísimo. Y su malvadísima mujer, que se llamaba Jezabel,
y era pagana total, dice, tranquilo esposo, come, disfruta de la vida, que yo te arreglo eso. ¿Y qué fue lo que arregló? Pues sencillamente convocó un tribunal con testigos falsos, a sabiendas, que como le tenían tanto miedo no se atrevían a llevar a la contraria, que dijeran que Nabot era un blasfemo y Nabot fue apedreado y muerto, y llega, ahí la tienes, gracias a unos testigos falsos. Los testigos falsos sabían que si decían que no se jugaban la vida. Pero a veces ocurre esto. El testigo falso que habla mentiras. ¿Y qué pasa con las calumnias? Las calumnias que a veces distraemos así en voz baja. Pues también. Y por último, ese que puede ser que sea el especial entre todos los demás, ya que el versículo 16 dice, 7 abomina su alma, aún 7, pero puede ser que sea una más. Pero yo creo que es algo más que una más. Versículo 19, el que siembra discordia entre hermanos. Daría para mucho, pero es que el tiempo no da. Pero daría para pensar mucho. Por eso os dije antes pensar. Repasarlo solo son 4 versículos. Son 3 en realidad, donde están las 7 cosas. Pensar en cada cosa. El que siembra discordia entre hermanos. No dice el que monta el lío. En estos días hemos asistido a un problema entre hermanos, bueno, entre correligionarios, si queréis, de un partido político, donde acabó en una ruptura y no se sabe en lo que acabará. ¿Y qué pasó ahí? Pues seguro, pienso yo, que alguien en algún momento empezó sembrando. Ya sabéis lo que pasa, lo que es la siembra. Es un granito que lo pones en la tierra y después produce fruto. Y a veces no tenemos la tentación, o a lo mejor caemos. Oye, ¿sabes qué? Alguien me enseñó cuando era niño y ojalá lo practicara siempre. Pues alguien me enseñó que si sé de 2 personas que se llevan a matar por algo, que están enfrentadas por una postura, por lo que sea, que algo que puede ser muy bueno, y conste que en algún momento recuerdo haberlo practicado, y el gesto de aquel a quien se lo dije fue un poema. Mira, si tienes que hablar de la otra persona que sabes que se llevan a matar, di solo cosas buenas, porque todos tenemos. También tenemos de las otras. Y recuerdo un caso, pasó aquí en Vigo. Recuerdo un caso de alguien que dice, hombre, mira, precisamente estuve hablando con fulano y automáticamente la cara de esa persona, de otro hermano, se oscureció, se notó. Y dice, oye, por cierto, y hablamos de ti. Y entonces el otro ya abrió los ojos y dijo, ¿qué diría de mí? Y yo le dije que era verdad, que sea cierto. Yo le dije un par de cosas que había dicho que eran buenas. Y se quedó impresionado. No me digas, ¿dijo eso de mí? Pues sí, exactamente eso. No le dije que había dicho otras cosas que no eran precisamente alabanzas, pero esas sí que las había dicho. Bueno, pues esto cambió la relación entre los dos. Lo otro es todo lo contrario. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Recordáis que el mandamiento último del Señor, ¿sabéis cuál fue? ¿Os acordáis, no? Ese que el apóstol Juan en su primera carta recuerda. Amaos. Amaos unos a otros como yo os he amado. El tiempo se termina, pero la reflexión ha de quedar con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por recordarnos estos principios de vida. Te damos gracias porque no son para salvarnos, sino para honrarte. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.